Según estas definiciones y otras equivalentes, el determinismo es una tesis, o mejor, una hipótesis de tipo metafísico. Es decir, una tesis sobre cómo es el mundo, sobre la naturaleza de las cosas. No es una tesis epistemológica, no es una tesis sobre nuestras creencias o sobre nuestro conocimiento de la naturaleza de la realidad. Muchas personas, sobre todo en el campo de las ciencias, pero también en otros ámbitos, creen y están convencidas de que el determinismo es verdadero. Pero nadie sabe realmente si lo es, porque ningún ser humano tiene a su alcance una descripción completa del estado del mundo en un instante dado, ni un conocimiento exhaustivo del conjunto de las leyes naturales. En todo caso, solo Dios, solo un ser omnisciente, podría saber si el determinismo es verdadero. Ahora bien, si el determinismo, según lo hemos definido, es una tesis coherente, y esta condición tampoco está tan clara, es decir, una tesis que no contiene contradicciones o incoherencias, podemos saber por simple lógica, dado el principio de tercio excluido, de tercero excluido, que la siguiente proposición es verdadera. La proposición es: el determinismo es verdadero o no lo es. Por todo lo que sabemos, el determinismo podría ser verdadero y también podría no serlo. Aunque no sepamos cuál de estas dos posibilidades es real, podríamos preguntarnos qué sucedería si el determinismo fuera verdadero y qué sucedería si fuera falso, de manera que la realidad fuera indeterminista. El determinismo es simplemente la negación del determinismo. Y en particular, qué sucedería con el libre albedrío, que es la cuestión que nos ocupa. Supongamos entonces la primera posibilidad, que el determinismo es verdad. Entonces, esto afectaría al menos a dos de las condiciones necesarias del libre albedrío que hemos indicado. Así, puesto que el determinismo implica que en un instante dado hay un solo futuro posible, esto afectaría a lo que hemos llamado control plural, es decir, a la capacidad de un agente de evitar lo que hizo o de actuar de un modo distinto de cómo actuó en la realidad. Si el determinismo es verdad, al menos inicialmente, nadie tiene a su alcance posibilidades alternativas de decisión o de acción, aunque uno pueda creer que las tiene, pero si el determinismo es verdad, realmente no las tendría. Asimismo, puesto que el determinismo implica que cualquier cosa que tiene lugar, incluidas las decisiones y las acciones humanas, es un resultado necesario de una cadena causal que se remonta indefinidamente hacia el pasado. Si el determinismo es verdadero, entonces parece que nadie es autor y origen último de sus propias acciones. De manera que el determinismo, además del control plural, parece excluir también el control de autoría o de control último sobre las propias acciones. Y si estas dos condiciones, control plural o control último, son necesarias para el libre albedrío, entonces el determinismo excluye el libre albedrío. Quienes piensan que el determinismo no puede coexistir con el libre albedrío, son los llamados incompatibilistas, porque piensan que determinismo y libre albedrío son incompatibles. Según esta posición, eh, no pueden darse a la vez determinismo y libre albedrío. Si hay determinismo, no hay libre albedrío, y si hay libre albedrío, entonces no hay determinismo. Dentro de esta posición general de incompatibilidad, quienes aceptan que lo que es real es el libre albedrío y por lo tanto niegan el determinismo son los llamados libertaristas. Y quienes en cambio consideran verdadero el determinismo y por ello, puesto que son incompatibilistas,
niegan el libre albedrío suelen llamarse deterministas o deterministas estrictos. Yo creo que Sapolsky creo que es un incompatibilista y un determinista estricto. Esta creo que es dentro de estas posiciones que estoy intentando definir. Creo que Sapolsky pertenece al incompatibilismo y dentro del incompatibilismo al determinismo estricto. Es decir, cree que el determinismo es verdad y cree que el libre albedrío no existe. Pasemos al siguiente punto: determinismo y libre albedrío, compatibilismo. Bien, estas dos posiciones dentro del incompatibilismo, es decir, el libertarismo y el determinismo estricto, son, hasta bien entrada la modernidad, las dos posiciones predominantes en la cuestión de cómo se relaciona el determinismo y el libre albedrío. Hay partidarios de una y otra posición en la actualidad, pero a partir de la obra de algunos pensadores en la modernidad, sobre todo Thomas Hobbes y David Hume, conocéis estos pensadores. Vamos, sabéis quiénes son o habéis leído algo de ellos. Bien, a partir de la obra de estos dos pensadores y algún otro, pero sobre todo estos dos, aparece en la escena del pensamiento una nueva posición que cuenta con gran número de seguidores en la actualidad, que es el compatibilismo. Según los compatibilistas, y por lo que se puede deducir del nombre, el libre albedrío y el determinismo son compatibles, pueden a la vez existir. Para quienes se inician en estos debates, el compatibilismo puede resultar una posición un tanto sorprendente, incluso paradójica, por lo que trataré de explicar brevemente el espíritu de esta posición. Cuando el mundo sea determinista, hay distinciones importantes que podemos trazar en él. Así, es muy distinto hacer algo porque, por ejemplo, nos amenazan con una pistola o hacerlo debido a una compulsión patológica, que hacerlo simplemente de manera normal porque uno quiere hacerlo eh, o decide hacerlo. Entonces, en todos estos casos, si el mundo es determinista, la acción está causalmente determinada, pero intuitivamente diríamos que en el último caso, es decir, cuando uno hace algo porque quiere y nada se lo impide, a diferencia de los dos primeros, es decir, casos de manipulación neurológica o casos de amenaza, tendemos a decir que en este caso, la persona actuó libremente. No cuando nos amenazan, no cuando hacemos algo por algún desorden, alguna patología neurológica, pero tendemos a decir que cuando uno hace algo porque quiere hacerlo y nada se lo impide, pues esta persona actúa libremente. La razón de esta diferencia entre casos en los que una persona no actúa libremente y casos en que sí, no está en la ausencia de causas en un caso y en el otro no, sino en el tipo de causas que dan lugar a la acción. Así, cuando una acción mía está causada por mis propios deseos, creencias, intenciones, decisiones, valores, actúo libremente. Pero cuando está causada por factores como la coacción o la compulsión o algunos otros, entonces mi acción no es libre. Podemos decir que la libertad para un compatibilista no se opone a la causalidad, sino a la coacción o a la compulsión. La diferencia entre una acción libre y una que no lo es no reside en que la primera no esté causada y la segunda sí, como un compatibilista tendría a pensar, sino en la clase de causas que tienen una y otra. Yo creo que los experimentos al estilo de Libet se basan en esta distinción para negar el libre albedrío en el sentido compatibilista y desde luego también en el sentido del incompatibilismo.
Es decir, estos experimentos tratan de mostrar que las causas de nuestras acciones no son nuestros deseos o intenciones conscientes, sino sucesos neurológicos de los que no somos conscientes y que no controlamos, sobre los que no tenemos control. Desde una concepción compatibilista, la acción libre cumple las condiciones de voluntariedad y racionalidad. Es decir, en un mundo determinista puede haber acciones voluntarias y acciones racionales. En lo que respecta a la condición de autoría, el compatibilista puede apelar a la diferencia que hemos indicado entre actuar porque uno desea o quiere hacerlo y actuar por coacción, compulsión, manipulación neurológica, etc. En el primer caso, diría un compatibilista, la persona es autora o origen de su acción. Y en cuanto a la condición de alternativas, el compatibilismo tiene dos opciones. O bien puede interpretar esta condición, es decir, la condición de tener posibilidades alternativas, eh, de manera que sea compatible con el determinismo, es decir, lo que podría decir, lo que realmente significa tener alternativas es algo tal y tal, y este tal y tal es compatible con el determinismo. O bien puede negar que la condición sea realmente necesaria, puede negar la necesidad de esta condición para la libertad, para actuar libremente. Nos centraremos en esta segunda opción, ya que ha tenido, especialmente en tiempos recientes, mayor influencia que la primera. El principal argumento a favor de esta tesis consiste en un conjunto de ejemplos llamados casos Frankfurt o casos al estilo de Frankfurt, por el filósofo Harry Frankfurt, que de alguna manera los popularizó. Este tipo de ejemplos fue diseñado originalmente para negar la posibilidad de posibilidades alternativas para la responsabilidad moral, pero yo creo que es también aplicable al libre albedrío. Se trata de casos, de ejemplos construidos de modo que intuitivamente juzgamos que un agente actuó libremente y es también responsable de lo que hizo, a pesar de que no hubiera podido actuar de otra manera, a pesar de que no tenía alternativas. Si estos ejemplos tienen éxito, favorecen, aunque no demuestran, el compatibilismo, porque aunque el determinismo excluya las posibilidades alternativas de acción, no por eso excluye acciones libres si la libertad, actuar libremente, no requiere tener posibilidades alternativas. Es decir, como te dice que, bueno, el determinismo excluye las posibilidades alternativas, pero como realmente no son necesarias para la libertad, entonces el determinismo no excluye, por esa razón al menos, la libertad. Vamos a ver un ejemplo de este tipo que llamaremos mentira. Bien, Jones, un estudiante, odia a su compañero Smith y para perjudicarle decide mentirle sobre la hora de un examen inminente. Como resultado de ello, Smith no realiza el examen, lo que tiene consecuencias graves para él. Sin que Jones tenga la menor sospecha, Black, un neurocirujano malintencionado, que está decidido a que Jones mienta a Smith, ha implantado en el cerebro de Jones, sin que éste lo advierta, un dispositivo que le permite seguir su deliberación, una especie de lector de la mente. Si sobre esta base resulta claro para Black, para el neurocirujano, que Jones decidirá no mentir, entonces pulsará, antes de que Jones tome esa decisión, un botón conectado sin cables al dispositivo que estimulará determinados centros neurales en el cerebro de Jones y causará su decisión de mentirle a Smith. Sin embargo, Black prefiere no intervenir si no es necesario. Prefiere mantenerse al margen. Y de hecho no es necesario, porque Jones, deliberando por sí mismo y teniendo en cuenta sus propias razones, decide mentir y miente a Smith sin que Black tenga que pulsar el botón
ni intervenir en modo alguno. Este es un ejemplo de uno de estos. Hay muchos posibles, un ejemplo de estos llamados casos Frankfurt. Entonces, la presencia acechante de Black, del neurocirujano, que es desconocida para Jones, asegura que Jones no puede dejar de mentir a Smith. Si pensamos de todos modos que Jones, puesto que actuó por sí mismo y sin ninguna intervención externa, actuó libremente al mentir a Smith, aceptamos que se puede actuar libremente sin tener alternativas, sin poder actuar de otro modo o sin poder evitar lo que uno hizo. No sé si veis la, la estructura del ejemplo, ¿no? Lo veis, ¿no? Más o menos. Es decir, Sí. Ujú. cuál es la arquitectura básica de estos ejemplos, ¿no? Hay un factor que asegura la acción, pero que no interviene para causar esa acción, sino que es el propio sujeto el que actúa con su propia, diríamos, con su propio libre albedrío. Entonces, en su núcleo básico, para el compatibilismo, el libre albedrío es simplemente la capacidad de hacer lo que uno desea o decide hacer, sin ser forzado o compelido a hacerlo por algún factor ajeno. Y ejercer esa capacidad, ¿eh? Podemos distinguir entre una capacidad y su ejercicio, ejercer esa capacidad, hacer lo que uno desea o decide hacer sin ser forzado o compelido a ello, es actuar libremente para un compatibilista. Se trata de una concepción bastante simple, pero la encontramos presente en la vida cotidiana. Creo que un concepto de libertad que efectivamente usamos, ¿no? Es uno de los sentidos en que usamos términos como libre, libertad o libremente. Por ejemplo, cuando en una ceremonia nupcial el sacerdote pregunta a los novios si han venido libremente a contraer matrimonio, está usando el término libremente en el sentido compatibilista. Es decir, no está preguntándose preguntas metafísicas, sino está diciendo simplemente a ustedes alguien les amenazó para venir, les obligó, etcétera. O vinieron simplemente porque quisieron, porque, porque decidieron hacerlo así, ¿no? Entonces es un concepto importante de libertad y que usamos, como digo, en la vida corriente. El compatibilismo ha sido objeto de diversas críticas. Los incompatibilistas lo consideran una concepción superficial, una concepción demasiado débil de la libertad, que no satisface las expectativas que asociamos con esa propiedad. Ser libre o tener libre albedrío confiere a una persona, a un agente, un valor especial que lo distingue de otras criaturas a las que negamos esa propiedad. Y el libre albedrío además otorga a, a las obras que resultan de su ejercicio un valor especial y hace a la gente merecedor de alabanza o de reproche según la acción, de premios o castigos, de reconocimiento o de sanción. Y poseer esa capacidad, que es el libre albedrío, es también necesario para ser un agente moralmente responsable de sus actos. Y la cuestión es que no parece que la concepción compatibilista del libre albedrío, que supone que alguien pueda decidir y actuar libremente cuando su decisión y su acción están causalmente determinadas por factores que se remontan a un pasado remoto, pueda satisfacer estas importantes exigencias que asociamos con la posesión del libre albedrío. Hay argumentos recientes, como no podemos entrar en ellos, el argumento llamado de la manipulación o el argumento del cigoto, que
claramente ejercen una presión importante en contra del compatibilismo. Es decir, nos inclinan a decir, si el determinismo es verdad, realmente no podemos tener libre albedrío en este sentido importante, en el que está conectado con la responsabilidad moral, con el valor especial de nuestros actos, etc. Pero, en fin, la discusión sobre todo esto sigue vigente. Pasamos al siguiente punto: indeterminismo y libre albedrío, el libertarismo y el argumento de la suerte. Bien, vamos a asumir ahora, por mor de la argumentación, la otra posibilidad de la que hablábamos, y es que el determinismo sea falso, que el mundo no sea determinista y que en consecuencia sea indeterminista. Por todo lo que sabemos, como he dicho, este podría ser el caso. El mundo podría no ser determinista. ¿Y qué sucedería en ese caso? ¿Qué sucedería entonces? En el campo de la ciencia, la física cuántica parece hablar en favor de esta posibilidad frente a la física clásica o la física relativista, que son deterministas. Los libertaristas, que consideran el libre albedrío incompatible con el determinismo, y recordemos que el libertarismo es una variedad del incompatibilismo, sostienen que el libre albedrío no solo es compatible con el indeterminismo, sino que el indeterminismo constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, del libre albedrío. Una decisión libre para un libertarista ha de ser una decisión que no esté causalmente determinada. Para los libertaristas, solo una decisión causalmente indeterminada puede satisfacer las condiciones para el ejercicio del libre albedrío. Puede ser voluntaria, y la gente puede ejercer control voluntario, puede satisfacer el control plural, puede actuar de otro modo, puede decidir racionalmente, teniendo en cuenta razones adecuadas, por tanto, satisfaciendo también el control racional. Y finalmente, puesto que el pasado no determina causalmente la decisión, esa decisión y la acción, en su caso, pueden tener su origen, su autoría última en el agente mismo, con lo que se podría satisfacer también esa cuarta condición de la que hemos hablado, que es el control de autoría o de origen. Pero a los compatibilistas y a los deterministas no les convence esta propuesta del libertarismo, que considera el indeterminismo necesario para el libre albedrío. Y contra ella esgrimen especialmente un argumento que adopta varias versiones y que podemos llamar el argumento de la suerte o del azar. Viene a decir lo siguiente: si nuestras decisiones están causalmente indeterminadas, entonces son azarosas o arbitrarias. Es una cuestión de suerte o de azar que decidamos y hagamos una cosa u otra. Pero no tenemos control sobre aquello que es una cuestión de suerte o de azar. Ahora bien, el control sobre nuestras decisiones es necesario para que sean libres. Por lo tanto, si nuestras decisiones y acciones están causalmente indeterminadas, entonces no son libres y el libertarismo es falso. El indeterminismo excluye el libre albedrío. Bien, ilustraremos este argumento en una de sus versiones con un ejemplo que debemos a Alfred Milley. Bueno, debería haber mantenido el documento abierto. El ejemplo es este. Supongamos que un juez de instrucción, que llamaremos J, en un caso penal, duda entre mandar al acusado a prisión preventiva o dejarlo en libertad con ciertas medidas cautelares. Finalmente, tras deliberar con calma y considerar adecuadamente las razones a favor y en contra de cada opción, decide dejarlo en libertad. Inicialmente, esta decisión parece claramente libre. Ahora bien, puesto que según el libertarista
la decisión está causalmente indeterminada, hay entonces una situación posible en la que el juez J, con la misma deliberación, razones, valores, carácter, estados mentales que en la situación real inicial, decide enviar al acusado a prisión. Pero entonces, si previamente a la decisión no hay diferencias relevantes entre ambas situaciones, la decisión que de hecho toma el juez, la de dejar al acusado en libertad, es una cuestión de suerte o de azar. Igualmente habría podido enviarle a prisión. Así, el juez carece de control, en especial de control racional, sobre su decisión. Su deliberación y sus razones no fijan su decisión, que suponemos viene causada por otros factores de tipo no racional. Y puesto que el control racional es necesario para una decisión libre, la decisión del juez no es libre. Y el ejemplo puede generalizarse a todas las decisiones causalmente indeterminadas, de modo que el libertarismo sería falso. El libertarismo dice que se necesita la indeterminación causal para la libertad, pero la indeterminación causal es incompatible con el control racional, de modo que, dada esa condición de indeterminación causal, no habría acciones libres. Bien, vamos a ver ahora en el punto siguiente el incompatibilismo fuerte o estricto y el escepticismo global. Bien, advirtamos que sobre la base de lo que hemos expuesto hasta ahora, es posible construir un argumento escéptico general contra la existencia del libre albedrío. Y este argumento sería el siguiente. La primera premisa sería: ¿el determinismo es verdadero o no es verdadero? La segunda sería: si el determinismo es verdadero, no existe el libre albedrío. La tercera premisa: si el determinismo no es verdadero, no existe el libre albedrío. Y la conclusión es entonces que no existe el libre albedrío. Bien, si queréis que... no, tenerlo, si acaso. Bien, la forma del argumento es válida, lo que significa que no puede darse el caso de que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. En eso consiste la validez de un argumento, ¿no? Por lo tanto, es decir, un argumento válido te garantiza que si partes de premisas falsas, verdaderas, llegarás a una premisa verdadera, a una conclusión verdadera, ¿no? Y este argumento es válido, lo que se llama un dilema destructivo. Por lo tanto, si queremos negar la conclusión, si queremos decir hay libre albedrío, tenemos que negar al menos una de las premisas. La primera no podemos negarla porque es una verdad lógica. Una proposición del tipo P o no P es necesariamente verdadera. El problema está en las otras dos premisas, la 2 y la 3. A favor de la premisa 2, que es la tesis incompatibilista, es decir, el feminismo excluye el libre albedrío, es incompatible con él, podemos decir, según hemos visto, que el determinismo excluye algunas condiciones necesarias del libre albedrío, como el control plural o el control de autoría. Y en contra de la premisa 2, los compatibilistas niegan que el determinismo excluya esas dos condiciones. Con respecto al control plural o control de alternativas, pueden decir que, como hemos visto antes, o bien que se puede interpretar esa condición de un modo compatible con el determinismo, o bien que no es realmente necesaria para el libre albedrío, como hemos visto al hablar de los casos Frankfurt. Y también pueden distinguir con respecto
al control de autoría, entre casos en los que inicialmente el sujeto parece autor de sus acciones y otros, como casos de drogas, de manipulación, etcétera, en que no lo es. Así, en conjunto, no sabemos con certeza si la premisa 2 es o no verdadera. Hay argumentos a su favor y argumentos en contra. Yo, como incompatibilista libertarista, creo que la premisa es verdadera, pero no tengo una demostración contundente de esa verdad, solo argumentos o consideraciones plausibles. El principal argumento en favor de la premisa 3, como hemos visto, es el argumento de la suerte o del azar. Es una premisa contra el libertarismo, que considera el indeterminismo necesario para que haya libre albedrío. La indeterminación causal de la decisión es favorable a su carácter voluntario y también a su carácter, a la existencia de alternativas, es decir, al control plural. Si, si el indeterminismo es cierto, entonces parece que hay varios caminos alternativos en un punto dado, no solamente uno como sería si el determinismo fuera verdadero. Pero los compatibilistas y también algunos deterministas dicen que el indeterminismo impide el control racional, que es una condición necesaria del libre albedrío, y seguramente también el control de autoría, ya que una decisión causalmente indeterminada parece arbitraria y por ello no racional, y no está suficientemente bajo el control de la gente para que se le pueda considerar como autor u origen genuino de esa decisión y esa acción. Bien, hasta ahora hemos distinguido las siguientes posiciones con respecto a la relación entre libre albedrío y determinismo. Los incompatibilistas, que bien pueden ser libertaristas o bien deterministas, y los compatibilistas. Podemos ahora añadir una nueva posición que podemos denominar incompatibilismo fuerte o estricto, que acepta las premisas 1, 2 y 3 del argumento que hemos formulado y por ello rechaza de plano la existencia del libre albedrío, tanto si el mundo es determinista como si no. Es, por tanto, una forma radical de escepticismo o de negacionismo con respecto al libre albedrío. En términos de Nietzsche, un representante de esta posición escéptica, aspirar a tener libre albedrío es aspirar a tener, como dice él, la responsabilidad total y última de las propias acciones, lo cual supone a su vez ser causa sui, causa de sí mismo, que es una idea absurda o contradictoria. Este escepticismo radical descansa, pues, en la negación de que se pueda satisfacer, al menos para seres humanos, la condición de autoría u origen último, ser autor genuino de las propias acciones. El libre albedrío, para estos escépticos radicales, no solo no existe, no dicen simplemente no existe, lo que dicen es que no puede existir, porque contiene exigencias, en particular la de ser causa de sí mismo, que es imposible satisfacer. Y como una ilustración literariamente brillante de esta objeción radical al libre albedrío, propongo que leamos el siguiente texto de Nietzsche. Dice Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, dice, la causa sui, causa de sí mismo, o ser causa de sí mismo, es la mejor autocontradicción imaginada hasta ahora, una especie de estupro y monstruosidad lógicos.
pero el desenfrenado orgullo del hombre le ha llevado a enredarse de manera profunda y horrible justo en este sinsentido. La aspiración a la libertad de la voluntad, entendida en aquel sentido metafísico y superlativo que por desgracia continúa dominando en las cabezas de los semi-instruidos, la aspiración a cargar uno mismo con la responsabilidad total y última de sus propias acciones y a descargar de ella a Dios, al mundo, a los antepasados, al azar, a la sociedad, equivale en efecto nada menos que a ser precisamente aquella causa sui, causa de sí mismo, y a sacarse a sí mismo de la ciénaga de la nada y a salir a la existencia a base de tirarse de los cabellos, con una temeridad mayor aún que la de Munchausen. Sumariamente, entonces, según el argumento implícito en el texto de Nietzsche, poseer libre albedrío requiere ser causa de sí mismo, pero no es posible ser causa de sí mismo, por lo tanto no es posible poseer libre albedrío. Hay en la actualidad filósofos como Galen Strawson, Saul Smilansky, que defienden una posición muy semejante a la de Nietzsche. Todos los ataques al libre albedrío, incluyendo los procedentes de la neurociencia, se basan en la imposibilidad de satisfacer alguna o algunas de las condiciones del libre albedrío. Desde mi punto de vista, al menos algunos de los neurocientíficos que rechazan el libre albedrío pueden clasificarse como incompatibilistas y deterministas estrictos. Yo creo que es Smiransky, perdón, Sapolsky, que está en esta posición. Pero no llegan, en mi opinión, a ser escépticos radicales o incompatibilistas estrictos. Por ejemplo, Libet piensa, en mi opinión, que podríamos gozar de libre albedrío si nuestras intenciones o voliciones conscientes fueran causas reales de algunas de nuestras acciones. Pero para él las causas reales de nuestras acciones son eventos neurológicos que no controlamos. Visto desde el punto de vista de un compatibilista, para Libet, nuestras acciones no tienen las causas apropiadas, que serían deseos, creencias, decisiones. No tienen las causas apropiadas para que se pueda decir que son libres. Bien, y entramos en el siguiente punto, que trata de defender el libertarismo frente al argumento de la suerte. Bien, para ciertos representantes del compatibilismo, como Hume y ya en el siglo XX de Hobart, un suceso que carezca de causas y se haya así causalmente indeterminado es un suceso azaroso, sobre el cual nadie tiene control. Y esto incluye las decisiones y las acciones. Decisiones y acciones han de estar causadas por nuestros deseos, creencias y en general por nuestras razones para que podamos tener control sobre ellas. De manera que al exigir la indeterminación causal de nuestras decisiones, el libertarismo nos priva del control sobre ellas que sería necesario para que fueran libres. Bien, el libertarista puede responder que esta argumentación, esto es algo que me parece que ya apuntó José Manuel en su charla, que esta argumentación confunde la causalidad con la determinación causal, que es una confusión bastante frecuente por lo demás. Pero son cosas diferentes. Un fenómeno puede tener causas y estar así causado sin estar causalmente determinado. No toda causalidad es determinista. Hay, como se reconoce ampliamente hoy en día, causalidad probabilística, en la que el efecto no resulta con absoluta necesidad de la causa, sin dejar de estar causado. Imaginemos, por ejemplo, que alguien lanza una piedra contra un cristal y lo rompe. Supongamos que debido a la estructura de ese cristal o a ciertos fenómenos cuánticos subyacentes, hay cierta probabilidad de que el cristal no se hubiera roto. Aún así,
si de hecho se rompe, está claro que la causa de esa rotura fue el impacto de la piedra. La rotura no fue un suceso azaroso, fue un suceso causado, a pesar de que había cierta probabilidad de que no ocurriera. Entonces, el libertarista puede decir algo parecido, sucede con nuestras decisiones. Pueden estar causadas por nuestras razones, por nuestras emociones, y no ser, por tanto, arbitrarias o azarosas, sin que estén causalmente determinadas por ellas. Un pensador de la modernidad, como Gottfried Leibniz, decía, si no citándolo de memoria, que las razones inclinan sin necesitar, es decir, que nuestras razones nos llevan a actuar, causan que actuemos de cierta manera, pero no hacen necesario que actuemos de esa manera. Ya que tenía ya esta idea de la causalidad no determinista. Estas consideraciones pues recorren cierto trecho para responder al argumento de la suerte, pero no lo suficiente. El partidario de este argumento puede admitir que nuestras razones causan, aunque no determinan causalmente, nuestras decisiones, pero puede decir que si el mismo conjunto de factores previos a la decisión, incluyendo nuestros deseos, rasgos de carácter, razones, etcétera, pueden dar lugar a dos decisiones distintas e incluso contrapuestas, como parece ser el caso, el ejemplo del juez que hemos visto antes, las decisiones que de hecho tomamos no dejan de ser actos azarosos y arbitrarios, carentes del control especial racional que requiere el libre albedrío. La indeterminación causal de las decisiones y las acciones que exige el libertarista introduce, podemos decir, un hueco, una cesura entre razones y decisiones. De manera que estas últimas, nuestras decisiones, pueden tener como causas inmediatas factores no racionales que no controlamos, como por ejemplo cambios neurológicos, procesos neurológicos en nuestro cerebro, potenciales eh, de preparación, etcétera, ¿no? O otro tipo de fenómenos neurológicos. Entonces, una manera de responder a esta objeción consiste en concebir la deliberación que precede a la decisión no como un proceso pasivo de registrar la fuerza o el peso de nuestras razones, sino como un proceso activo de asignar peso a esas razones. Esta sería una manera de eliminar ese hueco entre razones y decisiones, porque la decisión consistiría, digamos, en una asignación definitiva de peso a las razones. No es que estemos simplemente pasivamente apreciando qué peso tienen nuestras razones, estamos dando ese peso a nuestras razones. De manera que si en el ejemplo del juez eh, decidió dejar al acusado en libertad, esto significa que dio más peso a las razones a favor de esta opción que a las razones que favorecían encarcelar al acusado. Bien, el argumento de la suerte y el partidario de ese argumento puede seguir preguntando, pero ¿por qué el juez asignó mayor peso a unas razones que a otras? Y el libertarista puede decir, bueno, el juez asignó mayor peso a esas razones en virtud de cuáles eran esas razones, en virtud del contenido de esas razones. Y el ejercicio del libre albedrío consiste esencialmente en, según esta concepción de la deliberación, con atribuir, asignar activamente peso a las distintas razones que la gente considera. Son especialmente interesantes los casos en los que las razones a favor de una opción y otra no son simplemente distintas, sino inconmensurables, podríamos decir, ¿eh? Casos en los que un agente se enfrenta a una decisión entre dos
alternativas, una de las cuales está respaldada por razones morales y la otra por razones prudenciales, por ejemplo. ¿No? Hay ahí una inconmensurabilidad y el libre albedrío se manifiesta en la medida en que el sujeto asigna mayor peso a las morales o a las prudenciales. Bien, el libertarista puede admitir que en un caso así, el sujeto, el agente, asume cierto riesgo al decantarse por una de las razones o de los conjuntos de razones, y que este riesgo, sin embargo, es inherente al ejercicio del libre albedrío, al ejercicio de la libre voluntad. Para el libertarista, el futuro no está escrito. La voluntad libre es creativa, introduce cambios en el acontecer que no pueden deducirse del pasado y de las leyes de la naturaleza. Hasta aquí puede llegar el libertarista en la defensa de su posición. Y puede conectar las razones y la decisión de esta manera, como concibiendo la decisión como una asignación de peso a determinadas razones. Bien, podemos decir que para el libertarista, el libre albedrío es una capacidad, podemos decir, cara. Es una capacidad cuyo ejercicio involucra una inversión no desdeñable en recursos intelectuales. La ejercemos en casos como los indicados, cuando nuestra voluntad se halla escindida entre alternativas inconmensurables entre sí, actuar moralmente o actuar por interés propio, por ejemplo. Pero muchas de nuestras acciones no son de esta naturaleza. Actuamos muchas veces sin deliberación y sin decisión, de modo relativamente automático o rutinario. Esta mañana, por ejemplo, no he decidido, después de cavilar, después de deliberar, no he decidido ni he deliberado sobre si cepillarme los dientes o no. Lo he hecho como lo hago todos los días, casi sin pensar en ello. Entonces, este carácter rutinario, casi automático de muchas de nuestras acciones, es importante para ahorrar recursos mentales e intelectuales. Y si para cada pequeño acto cotidiano tuviéramos que emplear nuestro libre albedrío, tuviéramos que considerar razones, asignarles peso, etcétera, no podríamos emplear o dedicar recursos suficientes a gestionar situaciones que realmente exigen recursos intelectuales importantes. Situaciones que involucran elegir entre alternativas que son significativas para nuestra vida. Y aquí surge una cuestión interesante. Estas acciones rutinarias, semiautomáticas que llevamos a cabo en el curso de nuestra vida, ¿son acciones libres? Bueno, esto yo lo dejaría abierto. Quizás lo son en algún sentido cercano al compatibilismo, pero realmente no tengo una respuesta clara. Bien, con vistas a defender el libre albedrío frente a este argumento de la suerte, propongo que distingamos dos tipos de indeterminismo, que podemos denominar indeterminismo de base e indeterminismo de cima. El primero, el indeterminismo de base, halla su expresión primaria en la indeterminación de los fenómenos cuánticos, en el posible carácter indeterminista de las leyes físicas más básicas, que podría afectar también, aunque por ejemplo Sapolsky niega esto, pero podría afectar también a los fenómenos, los procesos neurológicos. Este indeterminismo básico o de base podría ser, o podríamos considerarlo como el trasfondo que permite la existencia de alternativas en general. Pero, como tal, no resuelve la preocupación sobre el control racional o sobre elecciones causalmente
control racional sobre elecciones causalmente indeterminadas. En cambio, el indeterminismo de Cima opera en el marco de instituciones y sistemas regidos por reglas y normas, como la familia, el Estado, instituciones y asociaciones de distintos tipos, etc. De acuerdo con un leitmotiv central de Wittgenstein, es constitutivo de cualquier actividad que se desarrolle en el marco de un sistema normativo la distinción entre formas correctas e incorrectas de actuar, y con ello la noción de posibilidades alternativas. Entonces, la actividad humana en el seno de estos sistemas normativos, el más fundamental, el más básico de los cuales es el propio lenguaje, genera posibilidades alternativas de acción. Genera formas de actuar que podemos distinguir eh, dentro de ellos como posibles. Unas pueden ser correctas y otras incorrectas, eh, pero son alternativas al alcance del sujeto. Entonces, la diferencia más importante entre las alternativas generadas por el indeterminismo de base y el de Cima consiste en que, en el último caso, las alternativas conllevan razones para elegirlas. Entonces, la elección entre estas alternativas está abierta al control racional y de manera que la indeterminación causal y el control racional de la decisión parecen conciliables. No sé, pensemos, por ejemplo, en una jugada de ajedrez. Tengo a mi disposición varias jugadas posibles y cada una de ellas puedo defenderla sobre la base de razones. Esta conexión con las razones no existe en el indeterminismo de base, el determinismo físico, etcétera, ¿no? El indeterminismo de la física cuántica o de la indeterminación causal de fenómenos físicos básicos. Entonces, en este contexto de su actuación y de su integración en el marco de sistemas normativos, adquiere el ser humano lo que un filósofo, John McDowell, llama una segunda naturaleza. Una naturaleza en el seno de la cual vivimos y que está formada por conceptos, valores, razones, relaciones de consistencia o inconsistencia, incoherencia, razonamientos, significados, etc. Esta es una naturaleza, no es una naturaleza física primaria, pero es una naturaleza en la cual el ser humano vive, se mueve y enfrenta alternativas según el tipo de sistema o de institución o de asociación en la que se mueve. Esta segunda naturaleza coexiste con la primera naturaleza, con la naturaleza física, en formas muy complejas. Y yo creo que una, una tarea importante para los neurocientíficos sería investigar esta cuestión, cómo se relacionan los procesos propios de la segunda naturaleza y la naturaleza física, fisiológica, biológica, neurológica de los seres humanos. Supongamos que se nos plantea un sencillo problema matemático. Se nos dice cuántos son, por ejemplo, 7 más 5. En la mayoría de los casos, el resultado que diremos será 12. Pero podemos constatar este acuerdo en el resultado de esta pregunta, cuántos son 7 más 5, sin saber qué ha sucedido en el cerebro de cada uno. En principio, lo que sucede en un cerebro y en otro, en nuestros casos, podría ser bastante distinto de lo que sucede en otros cerebros. Y sin embargo, podemos decir que la decisión, el resultado que hemos ofrecido es correcto. Es ampliamente compartida en la actualidad la tesis según la cual las propiedades y estados mentales, por ejemplo, el proceso de sumar, el proceso de razonar, de decidir,
estos procesos y propiedades mentales son multirealizables desde el punto de vista físico y neurofisiológico, lo que parece excluir que se pueda reducir la psicología y en especial la psicología intencional, la psicología de las creencias, los deseos, las decisiones, a la neurociencia. En particular, sería importante investigar de qué manera la primera naturaleza, la naturaleza física del ser humano, podría ser configurada por la segunda, es decir, por las estructuras y procesos propios de los sistemas normativos, del lenguaje, de la familia, etc. Es lo que se llama causalidad descendente o causalidad mental. Podría darse el caso de que la red de relaciones propias de la segunda naturaleza, de la naturaleza conceptual, de normativa del ser humano, tuviera influencia causal sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro. Esto sería muy importante si se pudiera mostrar. Porque la crítica del libre albedrío al estilo de Liebe descansa crucialmente en la negación de la causalidad mental. Sobre esto, José Manuel Muñoz tiene un artículo muy interesante. Se llama algo así como la poda semántica, o eso por lo menos es una parte de defendiendo esta posibilidad. Entonces os lo recomiendo. Bueno, como tenía un último punto, defensa del libre albedrío frente al escepticismo global, pero puesto que ya es un poco tarde, me parece que ya me he pasado un poco de tiempo, pues lo voy a dejar aquí. Y simplemente os pondré un último texto, que es este. Muchos aspectos importantes han quedado fuera de esta charla por limitaciones de tiempo, como la relación entre el libre albedrío y la responsabilidad moral, las distintas versiones del compatibilismo y del incompatibilismo, tanto en su variedad determinista estricta como libertarista, así como las objeciones de la posibilidad y la realidad del libre albedrío planteadas desde ciencias como la psicología social y en especial la neurociencia. En este último caso he dejado la discusión de estas objeciones a otros compañeros que me han precedido y me seguirán en el curso de este seminario. Espero, sin embargo, que mi exposición haya sido también útil para los neurocientíficos que asisten a estas ponencias, al mostrarles la gran complejidad conceptual que involucra el problema del libre albedrío, sin cuyo conocimiento las investigaciones y estudios empíricos pueden fácilmente descarriarse o perder parte de su interés. Bien, voy a dejarlo aquí para que quede tiempo para la discusión. Muchas gracias por la atención.